Ishqaqij saqar juntir qach'alal juntir qawnak qanuq tz'at pa redes sociales en qaya juntzil iwach chpa jun q'ij re qajun qa'an le compartir ik'a jun tema bíblico, jun estudio bíblico jun qa'an compartir ik'a muchas veces le k'o k'ij temas bíblicos pero siempre que non pa casti pa en español que no yo qawnak a veces cuesta entender la palabra de Dios. O lejanos de nuestra ciudad, pues cuesta entender algunas palabras chupan la palabra de Dios, la Biblia. Así que yo caminan compartir la palabra de Dios pakakchikel pakachabal. Así que juntir kaunak apocri saludar en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo y muchas bendiciones. Y haré y página el Evangelio de Salvación. Comunión compartir que iwachalal que kaunak para que kaunak yesto más. Antes que en kachep kateman kaan juntinitz oración para que bendición Dios njepa kawi. Mahawal Dios atkochka jajanutna katiushich chava Padre eterno, la bendición takiu kamaki kolana bendecir y tkatamak nekamas rachabal. En el nombre de Jesús nkachapka enseñanza. Amén. Mateo chua kauna contir hanun koksatpa alrededor de, bueno, kushukson el idioma kakchiquelo we solula, creo que chimaltenango chikapatzun jontir iguar katok y saludo. Así que cambian kachapka tema y rubi seres que vinieron a la tierra. Y corin seres sheklun wewech chrochlef akush kamari akush kari seres shebaklun chrochlef kachalal. Hermanos, antes que yo catzó un montón de cosas catamaje cuando junan estudiar, por ejemplo, chachap primaria, básico, diversificado, aún cuando te pompa universidad, un tema ni osh kawach, y cuando han estudiar, yari la evolución, dice que juntir unak, she okunak per she okpa monos na she okpa takkoy. Sheokpukoji hasta shote janu tiempo shkash miles de años shkash kairi por un hombre un mujer karinich la evolución y machutri kokich teorías nkirle kashlenda kunak mosoi nkir que manacha que rochlefcha que lechkapcha que runak shepe rma porque shpe una explosión cha Spijun le apach chrihochlef y shrakarot. Una explosión shan producir kaunak, shan producir unak, shan producir chikap, shan producir frutas, juntilo que kamean, pero realmente yariren la ciencia, yariren que científicos kachalar, científicos yari unak muchkina que han estudiar, que han inventar que han inventar aparatos, que han estudiar ochlefo, kirbanon cielo, kirbanon ochlefo, juntirin que han estudiar científicos, pero lamentablemente, hermanos, juntir científicos, la ciencia en sí, tajin mastaj, lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Nihpa Génesis, capítulo 1, el verso 1, Ajanuk y Biblia, siempre en Canataj, tre y Bíblica, te tre panica, tnishpa pan iglesia, ticuaj y Biblia siempre, tnishpa pajun reunión espiritual, ticuaj y Biblia. La Biblia es muy importante, hermanos. Siempre el manual de la vida, echamos ahí, la Biblia. Siempre a veces co-predicadores, co-evangelistas, co-pastores, co-sacerdotes, que han predicar, que realmente a veces en fuera de contexto, lo que en la Biblia. Entonces por eso, pues, siempre ticuaje Biblia achuar nishewe, achuar para iglesia, para culto, para celebraciones, yo no sé, pero siempre ticuaje y Biblia para que ni han verificar, ni hoy cita Biblia que es katikanu. Cambian a leer Génesis capítulo 1, el verso 1, quieren ir. Van a leer para Castillo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Junt tzihri que más tan científicos, que más tan mosoí con más que estudio, que más tan totalmente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando cuando la vida, cuando el universo, aquí que es creó Dios. Hermanos, amigos, que yo con a Dios creador. Achkiri un Dios creador. Y un Dios annatishun. Por ejemplo, bueno, crió Dios los cielos y la tierra. Na hay versículo, na hay capítulo de la palabra de Dios, ni creó Dios los cielos y la tierra. Tajin kutzkoch que el creador es Dios. Ma explosión, ¿ta? Mas capítulo del mundo, mas capítulo un coch, nskoy richet che un coch, después cristian bash bin, shock una chama carita. O sea, yari que mentalidad científicos. Pero machutri, hermanos. Que Génesis 1:1 ni es que Dios es creador, creó los cielos y la tierra. Dios es creador. Dios van a crear un ojel, si yo con un ventana, en su apo pinos, en su apo duraznos, en su apo manzanas, en su apo ciruelas, en su apo guayabas, en su apo juntir tipos de frutas. También, ¿qué fruta? Cochica piensa tampoco perros, yeco tzi, yeco cian, yeco hay que bailar. Juntir, hermanos, incluso yo mismo, cada malonajico, una que hashin satapo. Juntirle lunak, chica, frutas, árboles, cielo, juntir insectos, juntirle tacos, juntirle tacarain, tacninit. Dios van a crear. Porque Dios es creador, hermanos. Si yo can leer la palabra de Dios para Génesis 1, capítulo 1, el verso 1 en adelante, como en crear Dios. En crear un parte, un segundo, un chic, o un chic, un chic, en crear hasta el sexto día. En crear juntir y el séptimo día. Shoshlan, que la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es de que científicos? ¿Por qué que no estudiaron que una evolución? Dios van a crear. Pero la palabra de Dios ni es que tenemos un Dios creador, que coja un Dios creador. ¿Por qué quiere le ¿será que mojó un Dios para acá? ¿O será que yo llamo ostahko o otsiko manata? La palabra de Dios un kutzquach para eso añade tipos de estudios en cachiquel, chica juntir kaunak cachiquel porque kowin ka entender makanta hanutan kaya puchiwach pero lo que yo kowin hay kota puchiwach y es comunidad aquí comentario weche chuan hijo comentario comunidad aquí comentario chia chiquini puchri lo que hanutan katzoj. Entonces cachalar. El problema es que los científicos quieren miles de años, millones de años, ni la ciencia que la vida en la tierra, 10,000 millones de años. O sea, científicos, que estudian, que el mundo, con 10,000 millones de años, y los científicos. Pero la palabra de Dios, la Biblia, ya 6,000 años, ya 6,000 años, pero los científicos, más 6,000, 10,000 millones de años. ¿A qué care tanto la ciencia y la Biblia en que han contradecir que imaginan quiere? ¿A cómo can entender yo que la palabra de Dios la palabra de Dios ni 6,000 años? Pero la ciencia, los científicos, que estudian que 10,000 millones de años. Aquí que han científicos que Hanukkah Nayare.
los científicos, hermanos, la ciencia, lo que haría es de que exagera imaginación. Por ejemplo, bien quizás aquí en punta cal desde Cool hasta Shrish, bien que ir a la con 60 na. Porque quizás pues antenin Shreta cal, Chacan, Shbin, Shopan escuela y que calcular a Hanur na. Por ejemplo, con Magda Cherien quizás a la Yarer na. In quizás que coa, bajo chuchrochef ni que cotop na, bajo que ir a la Yarer na. Kotxein que canur chrich, que quizás que imaginación, Shayek chrich, que ir a Yarer na. Pero me junto un dato exacto, que donde hijo mana yarer juna. Pero hermanos, en que más tarde que Dios es creador. Un ejemplo, chihuach. Por ejemplo, rechon cair, rema pa Biblia, te cuarechon cair. En Dios y el cuaj un montón científicos, y el cuaj y el que científicos, y el cuaj pa jardín del Edén. ¿Sí? Ya que jardín del Edén. Pero para que en Catamaj bien a cómo y otros científicos, pidió se con imaginación, con ejemplo, algo en Catzojio, pidió ser mapa científicos y sería para jardín del Edén y ni y científicos, yo científicos. Ah, qué bueno. Bien creador de Dios, chica. Pero científico, pero yo científicos. Ah, bueno. Destinado se conche Dios, que reca ejemplo tenga so, sherma pa dan, po ba dan chquach. In ichka. Kama ti ihne ka chua ahanur khna adan. Ahanur khna adan ni ihrish chachka científico. Entonces, hermanos, si yo ya tapa adan o wech khawach kamiyan, ahanu kamor khna qaqu. ¿Será que 20 khna adan taqpa? ¿Será que Adán con Tachleo con Katishi Oshka para Jardín del Edén, Kochik 30, Kochik 20, Kati 15, Kati? La palabra de Dios, hermanos, manirte que Adán Shpan como junto nene. Shpan como junto cajos de 12 años, un adolescente, un joven. Y el científico, Yishitamana, King médicos, Kama. Con médicos especial Cheraway. Y yo creo un nacntel un caca, un cawey, un caca, caspas y juerten on. Pero en casna, mantel pa wey caspas a los 10, 11 años, no cabeza panarachik, a veces hasta los 28, a veces hasta los 30, a veces hasta los 35, un tel y juerten on. Como en que cachate que en cuasal. Shepirit científicos un examen chadan kitatajanur khna in kitatrui ay shamohon chtrui achel muy bien o ner chakul ya tsumu che que ya shrishian huerts kamachi mamat kush kachik koch krejerin ntelchken maq kunak o shamahonta in que an examen chara. Y de repente, a ver que Dios sin que Señor, yo es Adán, 35 años. Y erin la ciencia. Y erin los científicos que Adán con 35 nada. Y Dios es que maná, si sachin chachka. Adán majonto 35 nada, sino que Adán con 24 horas de vida. Chiri querían que entre la ciencia y la Biblia muchas veces con contradicciones hecho porque la ciencia shan han imaginar shan apuicatin enredado marik la tierra es que rochlev con 10,000 millones Adán 35 etc. Pero realmente Dios katish anka Adán hace 2 días 48 horas Adán. Bueno, katin bankanche Dios chica. Ria kana chachik shimban. Manenete shimban. Kana chachik. Porque Dios es creador, hermanos. Matkamastach trieri un palabra que Dios es creador. Yo cojo a Dios creador. Bueno, que ria kati 48 horas. Koto chona chicken katsate che científico mayekanachtica. Rechones un ejemplo tun katzog.
Dios dice, bueno, ti estar un chere kowe. Y sería che, mamá, che, mamá, numla, che. Y es que mamá, che, Dios mío, che. Numla, che. Bueno, un cacpij ne calle, che. ¿Cómo un cacpij? Tikpij, che, Dios. Quizás coche cruach, coche crack, coche contir, y aquí, ja, joncheles, cash, 20 años, 30 años, catishar watch. O joncheles, cash de 10 años, catishar watch. Y aririk sus científicos. Y la ciencia ni que cada redondo coche junto se te sec. Y coche que cuan 5 redondos, coge cuan 10, coge cuan 20, coge cuan 30. Entonces, si junche que cuan 30 se te sec chpan, 30 años. Entonces, que querías que se te co 30, Dios es echara. Re 30, 30 años. No pide Dios ni que mana. Porque hace 3 días Shimon el Archerien. Hermanos, Dios nan algo. Cuando Dios nan crear algo nan completo, cabal. Llaman antes a tininits nan ka. Si Dios en Adán tinene, shiak pajarín del den, a chiquin sukurcha. A chiquin jalo. A chiquin tensan. Hermanos, Dios cuando crear algo en perfecto, ya en el mundo cabal, terminado en el instante. Por eso la palabra de Dios dice que Rochelev con 6,000 años de vida de Rochelev. O sea, cambiando en el año 2025 después de Cristo. Antes de Cristo, es 4,000 años. Cuando Cristo, ya escasan 4,000 años, y desde Cristo hasta Yochamayan, ya escasan 2025 años. Ya van a 6,025 años, 6,000 años aproximadamente, hermanos, desde Génesis hasta Camayan, desde la creación de Adán y Eva hasta Camayan, hermanos, Dios, Corán completo y Hashnak. 6,000 años de vida. Entonces, hermanos, si yo con Katzatka y haré frase na leer para la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, Shatun tierra. Pero aunque cielos, a Kushkar cielos, pues, a Hanuka cielo con, Hanu cielo con Kayalal, a Hanu cielo con, según Catamanrios como iglesia, según Catamaños como cristiano, según Catamaños a Kiktun científicos, Kawach, Kiktun la ciencia, o Kiktun la palabra de Dios, Hanu cielo con. Hakanuk para Biblia, 2 de Corintios, capítulo 2, el verso 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, el verso 2 al 4. Quieren ir. Verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tipo maestro, profesor, la palabra de Dios, porque ni tzat barisha kush kitaman yetzman, pues tzat kare, chikin katzbah hoe, kush makitaman yetzman, pues tajin koshah pa kachabal. Ni hoe, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, Hanuri tercer cielo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. O sea que la Biblia dice que oshi cielo. 3 cielos. ¿No? 3 cielos. Oshi cielo, hermanos.
Y después, el verso 3, mismo chi, 2 de Corintios, capítulo 2, el verso 3 y el verso 4, a leer, y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. El paraíso. Al paraíso. ¿Ya? Hermanos, quiere decir que Jotil Hadad dice que en 2 de Corintios, capítulos, que una chancha, aquí te van a contar historias, tamare que cojo una chancha, van a arrebatar hasta el tercer cielo. Pero Achuar cricó el tercer cielo, y Eriri fue arrebatado al paraíso. Cojo una chacha, ojer, van a arrebatar para tercer cielo, para paraíso. Quiere decir que el tercer cielo y harí el paraíso. Ajanukari tercer cielo. Tercer cielo. Entonces, cochi cielo, cachanal. Cochi cielo. Hermanos, Dios contacnir. Crió Dios, en Génesis capítulo 1, el verso 1. Crió Dios los cielos y la tierra. Los cielos. Quiere decir en crear oshi cielos. Porque la Biblia creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos. Para 2 de Corintios, tercer cielo, el paraíso. Quiere decir, que dibujo donde que a como panon, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Cada dibujo, ya, y volcán. Yarela, hermanos, un catzatio de Huahuela. Tercer cielo, cachalar. Yarire, la palabra de Dios, que Dios han crear el cielo, los cielos y la tierra, han oshi cielos. Y ahora cambian el primer cielo. Adquirir el primer cielo. Yarek owe chuitak volcán, achuar kusut, achuar kotaksut, achuar yekashu avión. Y chitaman catalar que ko avión. Yeko avión. Achuar ni tsatuish con kashur avión. Yekashu tak helicópteros. Yekashu tak helicópteros. Y la catalar yarere. El primer cielo, achuar yeshkawo tak pájaros. Kotak pájaro, kotak paloma, kotak kuch. Achuar yeshkawo águilas. Jontirle yela cachalar. Jontirle yela el primer cielo. Yare, katzbajo huecan. Primer cielo. Yela primer cielo. Y el alta que sacar natzatet que cosuts akpanona ay kaman pijap nat. Y cuando natzat chatel pa juer sacar y azul panon rokaj na ay rokaj y ari primer cielo. Si azul panon ama pitjap kamasha satir nacha. Hace poco cojo nacha ni kaman pijap ya tishman chinjara shaqash al. Y ahorita como toma coch mala chicanería mata realmente a chiquiri mala coch mala técnica de pájaros o saber manta pero ya shekash chitaji shkan ki kwanki shekash kamal ne kapale hopncha y era que mentalidad katit kamama ya un ejemplo y ahora quería chuari bailao juntir tak aves tak helicópteros aviones chuar kusut juntir el azul y el ala primer cielo. Y el al primer cielo, Catamarca. Cuando Génesis y creó Dios los cielos y la tierra, en crear oshi cielo. Hasta pechiche segundo cielo. Segundo cielo, cayawe. ¿Ve? Un dibujo.
Segundo cielo. Achkush cree copa segundo cielo. Yeko estrellas. Yeko estrellas. O mire, cachalar. Yeko estrellas. Achkichinkaj yeko. Achkichinkaj kos copa segundo cielo. Tajen katzatka primer cielo. Kama segundo cielo. Achkichinkaj cosas copa pa segundo cielo. Segundo cielo. Ni cachalar machuten cair, sino que cositas bíblicas. El problema es que nunca grabación de Shan cacha lo que en hija puchiwa se ha resumido en tema. Akushi copa segundo cielo y cop la luna. Con luna la calanca ancha la luna, aunque macalatro va nombre, ¿verdad? Es redondo, pero yo calanca ancha y con luna. Llegó planetas, ¿o bebé? Yere planeta más num Saturno, ¿viste? Llegó planetas, llegó estrellas fugaces, sí. Yere estrellas, llegó cometas, llegó planetas. Jontira kush, llegó un helicóptero, maneponto, güey. Porque ya, segundo cielo, chico, ven callar. Segundo cielo. Primer cielo, y haré con aviones, con pájaros, con helicópteros, con montañas, y haré montañas, y haré el primer cielo. Segundo cielo, y con planetas, y con el sol. ¿Eh? Chakare chaktajin kaan o ecosol chaktajin kaan kachala rema canta can querer anómana ya ejemplo chaktajin kachoj pat segundo cielo llegó planetas llegó estrellas con luna con sol con constelaciones ¿viste? Constelaciones sí que no la cochincaj planetas chic cochincaj mundos, chic. Y haré segundo cielo. El tercer cielo, hermanos. El tercer cielo, Ashash, hijo segundo de Corintios, el tercer cielo, el paraíso. El tercer cielo, y haré el paraíso. Y haré el tercer cielo, tercer cielo, ¿ve? Tercer cielo, el paraíso. Huehueco el trono de Dios. Trono de Dios. Quiere decir que primer cielo, segundo cielo. Quiere te voy a catzatio cachelar. Te cantoca catel chiawachoch, natzati cochmil. Te can sacar coquij con luna. Te voy a catzat no luna chaca, chacawach. Ntsu apu. Pero man kukuwinte na kuporka. Pa tercer cielo, rio huecho trochlevo ya man kukuwinte pa tercer cielo. Porque pa tercer cielo co el trono de Dios co el paraíso, el paraíso. Pa Salmos, el libro de Salmos, Salmos 8, el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Yaririn el salmo. Achkika cielo, cuando veo los cielos, la luna, las estrellas que tú formaste, obra de tus manos, el segundo cielo. El salmista David, el segundo cielo. Y salmo, cuando veo, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, pero también, hermanos, Daniel, el profeta Daniel, Surya, a tercer cielo. Daniel, hermanos, una visión, según la palabra de Dios, por visión Daniel hasta el tercer cielo, el trono de Dios.
Tzat el trono de Dios, cachalal. Qué bonito es. Qué bueno es, miren hermanos, cachalal, juntir janunco, para redes sociales. Qué bonito es que Dios, exacto, creación. Sin pijón, si la ciencia, ni nutsat la luna, ni a la janut, millones y millones, una luna. Pero luna kashpanka, el sol kashpanka en el Génesis. Majunto una explosión, de repente planetas, luna, sol, unak, lagos, aves del cielo, Dios van a crear, porque Dios es un Dios creador. Y arimat más que cojon ka Dios, un Dios creador. Bajo un Dios sencillo, un Dios mana. Dios creador. Y arimat más una cita bíblica. Apocalipsis capítulo 5, el verso 11, querenir. Apocalipsis capítulo 5, el verso 11. Un estudio de yare, ten katamaj que coseres, lleva cluno, wechroчлев, y akush kere, yari katema tunkair, pa castellari, seres que vinieron a la tierra, akush kere, seres, shepi. Apocalipsis capítulo 5, el verso 11, kernir. Kachalal, yare sit, deshtimban leer, yarere. Achkikri copa tercer cielo, a Daniel, no te pa tercer cielo, kawasar, no te kawujere. Achkika kosri Daniel, pa tercer cielo. Achkika kosri copa tercer cielo. Achkika kosri Daniel, el trono de Dios. Entonces, un catzat que camean, achkiki cosas rich, achkiki seres, chertzat pasiel Daniel. En Kawachpan Apocalipsis, capítulo 5, el verso 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Habashah? Akush Koripa paraíso, muchos ángeles. Miré y oí la voz de muchos ángeles, y ángeles y cochlapa paraíso. Alrededor del trono, cojo un trono, y de Hatzalat, pa cielo, con muchos ángeles, y con ángeles, y cojo un trono, erijo un lugar a chuar cielo a Dios. Chacat a Dios, chachuchen can entender la palabra trono. Y de los seres vivientes y los ancianos, y el número era millones de millones. Chlapacielco, millones de ángeles, millones de millones. Muchos ángeles, muchos ángeles. Y aquí Hanutn ángeles llegó pa cielo. Y ahí dice el profeta Daniel contra ya Shekwash o una visión el tercer cielo, el trono de Dios y a Hanu Yekochi. Y Apocalipsis ni Juan. El apóstol Juan llegó ángeles, millones de millones, no tener millones de millones, por eso es cachalal con Dios no tak puntur ángel chajij. Con tukit shalash na aikra wahkwar, kan katish banco fecundar, kan katish banco concebir na ikchara junta wahkwar, juntinne. Kan desde ese momento Dios ya por ángel. Inco con ángel. Rieta jina tat poco con ángel zacatal chawij. Atir ancuent, atir chajij. Por eso, hermanos, si eres junto parte sin va algo preocupado. Napapa en inglés o manapata pan inglés, cojo na ángel. Yet cristiano o mayet cristiano, cojo na ángel. Chanayet camoso, yet kaunak, cojo na ángel. Yet ishako, yet ache, cojo na ángel. Contir cojo ka ángel, chichruchlef.
Kachalal, o hecho churuchlef, 6,000 millones de personas. Jonticho churuchlef. Jontir una en el mundo son 6,000 millones una churuchlef. 6,000 millones. Pero ángeles Dios cochcajan en Apocalipsis, y ahí su número era millones de millones. ¿De qué? Es como que 6,000 quetzal acá y 1,000,000 de quetzal. ¿Qué más que? 6,000 quetzales o 1,000,000 de quetzales. 1,000,000 más que carir a Dios. Habitantes de 6,000 millones. Ya 6,000 millones. Pero ángeles de Dios con millones de millones. ¿Por qué? Dios, hermanos, capaz a 1,000,000 ángeles kuchajín. Pero hombre, ángeles y tremendos son guerreros. Machetele, tak foton, nkut tak cuadro junto ángel por para juntishak, khatintsun, ma junto turchana tzat, sakntsun, maná. Según la palabra de Dios, los ángeles son guerreros. Los ángeles maktak, seres, maktak kishik. Y shakahun ángel kotzakatal chqijyoch, nkorchajij. Por eso, cachalal. Por eso, hermanos, amigos, cana cuent lo que en canche churuchlef. Cana cuent con tqyoch un kamak porque llegó ángeles y tzakatal chqij. Tajin kitzat lo que yo kan. Si bien shimbana con mak, un lado donde en familia machin kitzata, un ángel tzakatal chuij. Tajin tzu lo kunan. Ria testigo chuij lo que en tajin ban. Nataj Dios chakachalal. Yo muchas veces un kamak kolan kutsun si mahun kitztota. Nekawaki nekanahun kamak. Un kakuch kapalaj un kamak. Pero kan ignorar y que Dios dio un ángel chqijyo. Chan korchajij en kortzat y kunak como testigo chqij kachalal. Por eso kama antes que na una mak no tacho que cojo un ángel pa al chawij tajina turtsu achkinan. Nataj Dios kachalal. Por eso, hermanos, tlapa cielo llegó seres. Chlaco orden, tlachkajpa paraíso para el tercer cielo, chich Dios, co orden de los seres. Na hay grupo de seres, dice la palabra Dios, son los ángeles. Ángeles. Llegó ángeles. Y Mashutri llegó no que llegó serafín. Y haré ángeles habitantes, seres del tercer cielo, para paraíso llegó ángeles. Junche llegó serafines. Llegó serafines. Pero después de serafines, ¿qué llegó? Querubines. Querubines. Más cheque llegó ángeles. Después ángel llegó serafines. Después de serafines llegó querubines. Y después de los querubines, cojón, arcángel. ¿Ve? Un arcángel con la palabra de Dios. Un arcángel. Quiere decir que para la familia yo explico órdenes. Na hay unak, na hay que cual, segundo, tercer, cuarto, quinto, más chip, y más col, wawech que más chip. Ángeles. Achker mer jefe, chker juntir el arcángel. El arcángel era jefe, chique querubines, jefe, chique serafines y jefe, chique ángeles, cachalal. Y carinen, panon pa cielo. Y la orden copa cielo, cachalal. Gach claro, Apocalipsis capítulo 12, el verso 12, querenij. Por lo cual alegraos cielos y los que moran, y los que moráis en ellos.
content kishheyish cielos cha, y los que moráis en ellos. Achkush cielo rima katamanta. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiere decir que con la palabra de por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. El segundo cielo y el tercer cielo. ¿Cómo na este segundo? Na ay, rosh, aquí no mana este para chaval. Pero segundo cielo, alegraos ya porque Shefritzel una cacha. Pero hay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido. Rochlev, primer cielo, Rochlev, cana cuenta porque Satanás shpecha. Shpe. Yocht cana cuenta. Los moradores de la tierra. Akushkari, los moradores de la tierra. Bueno, los moradores de la tierra, cayan pa we. Na ay. Achel huahuela. Achken van a dominar Yerech Oshi Group. El arcángel. El arcángel Yeren van a cor poder chiquir querubines, serafines y ángeles. El arcángel y jefe querubines, serafines y ángeles. Entonces, como chichrochlev, achki jefe coca. Hermanos, la palabra de Dios cuando han crear al hombre, cuando han crear a Adán, cuando Dios han creado a Adán y el hombre, ¿ve? Y haré el hombre, Adán, Hayakwe, Adán, y el Ari Shioshka, autoridad para acá. Chechen han dominar por Wirochlef. Después, el hombre Shioshka, los animales. Después, el hombre, animales, Shioshka, las aves. Después Sheoshka en los peces. Y después Shle se ponga hasta Tlombriz. Pero a chiquín van a encabezar, a chiquín van a mandar, y la Adán. Van a mandar por cui animales, por cui aves, por cui peces, por cui car. Pa cielo y el arcángel. Van a mandar por cui querubines, serafines y ángeles. No sé si la gente van a entender, pero cojo un orden, cachalar. O cojo un orden. O cojo un orden. Dios es un Dios de orden, cachalar. Por eso yo para cachoch, ma osta, mje un desorden. Cancha con atish, cancha con circala, con shahab, con kul, con chuktak shahab, kis ak, kis tse, cancha copa cachoch, ma puente cachalar. Dios mancate el desorden. Para cuarto, chuan curro, tre ordenado las cosas. Aparte, con cachajap, achuar, baut basurero, chakatsiak, achuar curro, mahomo yitna te urpana ropero. Mahomo na ehina tsien bapan basurero. Mahomo na ehina colon ken chahap chien chakwe. Mahomo ta kachalal. Sino que cada cosa con orden, para cada familia con orden. ¿A qué van a mandar para la familia? Papá, tati van a mandar. Si me tata, conan van a mandar. Ate. Siempre cojo orden. Si me junta, ni te na ejruna quirim van a mandar. Si te cojo chalal. Mati antiare, tinakare, kanakare. Cojo un orden. Para la iglesia cojo un orden, cachalal. Co anciano, primer anciano, segundo anciano, tercer anciano, o y en pichincaj miembros, o un pastor, un anciano, cojo orden para la iglesia, cachalal. Por eso es que Chichrochlev cojo un orden que Dios, el hombre, los animales, las aves, los peces, ¿sí? Y Shmishkshara enseñorear sobre ellos, sobre los animales, sobre los peces, cana mandar, autoridad para acá, y el rey del mundo, Adán, y mandar a Uchero Nogel.
Y pa cielo, con la Dios, con arcángel, con querubín, con serafín y con ángeles. Y cada uno chillarela, jojon cheres katzbajo, cojojon kidón. ¿Sí? O abuela, takar cojon kidón que yo macuinto can. Yo hach, yo unak, yititishak. Pero lo que encanta takar, yo te manacuinto nada. Y es que takar, nkikaj kishla, chele choy, chele ya. Respirar cheya. Takan pawit pachoy y takajra ushla a ver si nakase. Chuko chik chik natikuasaj. Sak chiknater, nabakya shakam. Y haré un kidón ya que Dios los peces. Quieren respirar para allá. Quieren para allá. Cojon chico, para que quieren quieren la slon tajin kishla mayekam tishaya. Pero kawasaj para allá yekam. Kidón rie los peces y el quieren respirar para choy para allá para mar. Cochon kidón si os que las aves le jontitak skin ya baila jontitak pájaros tak palomas tak kuch tak pericos tak golondrinas tak quetzales jontiri cojon kidón si os que las aves que yohmak cuintan ni los peces me cuintan el don de volar. Dios ya con kidón el atak skin yeshkan yohunak makshkanta. La takar ma yeshkan cada uno cordón ya que Dios takar nkikaj kishla cheya takletzken takpájaros yeshkan especie de los animales sin katzruj cada uno de los animales kikidones kiej achkirdon kiej kurchka nanajkan achkirchik samajun laj hun laj cerdo. Nan limpiar rochlev, nkosqij rochlev, huj ko basur satertjap. Kuitzel katish satkenertjap. Achkir samaj, cada cual kok samaj, kohun kidón. El hombre. Yo hunak achkikadón, yo con capacidad de inteligencia, ya que Dios. Yo inteligente. Hachalal. Yo seres humanos, yo huert kanaoj. Yo con kadón yo Dios inteligente, el ser inteligente. Así como chichruchlev, Dios ya que dones, que cada especie, que cada grupo de seres lo que sean, también pa cielo, hueve. Hueve pa cielo también ya que dones. Por ejemplo, los dones de los ángeles. Natachchiweish katzaral que ángeles también ki Natachchiwa contra Eva van traicionar, contra engañar, perdón, van engañar, van engañar más Satanás. Satanás más shepon como alguien poderoso, no shepon disfrazado de serpiente. Hachalal llegó ángeles que han disfrazar que chama yatzate que shaye ángeles. Te nojer nichue taushach no pensa. Contra yatzat contra hunak pakaye. Tayak contra lemosncha. O shaul junta chetas papat nuajte tayat ruajincha. Porque matamanta shahun ángel che Dios cochrincha. Enteri mamá canchqnih. Canchqnih chqri pero no sé si koshan. Porque ya me cuidan leer mamá. Pero escribo un hijo. Pero como yo sin estudiar la palabra de Dios, los ángeles que han transformar aquí en otras cosas, que han disfrazar aquí. Jontir y eres seres y buena, que han transformar aquí. Tatzumbe, contra que Natachio contra Moisés. Tajir y kuchkap de repente una put pal monte Sinaí y cojo un chen cat. Betchepo Moisés, chema tajitin cat. Biblia y el ángel de Dios, Irche Moisés, Tawasahra Shahab, Achuaratko tierra santa. Un ángel cochiri. Sporiche ak.
Bien. El ajurdón también yere juntiro, huela, arcángeles, querubines, serafines y ángeles, coquidones especiales que Dios yachka. Te que van a desierto el pueblo de Israel, cojo un ángel tajincha hincha. Takpaich, juez chakich, el ángel de Dios en potach nube, un suits en jepa qui para que pasombra y el cuajo. Cuando toca acá, una columna de fuego para que oclusia bailacha acá. Y macan kinapuk para desierto huertivo. Un ángel banayari. Mashutri cachadas. Y hay que lado donde hijo que ángeles, que poquín, no te hecho contra Japón, que Lot, sobrino Abraham, Lot copa Sodoma y Gomorra. Japón y que hay ángeles que Lot. Pero ma juntik Lot, ma acta, ma columna de fuego ta, sino que puro unak que no le Japón. Yare de kidón, yare le seres, y cot pasielo, juntir cojordón, y cochon kidón rie. Hermanos, ángeles yeshkan. Karela. Ay, nak yeshkan. Chanin yeshkan. Kama wacho chruchlef ko aviones perie rápidos. Que kaunaf ko kimot an motin mas kurchka per rápido. Shahun orinko Guatemala. Y ko avión, ya media orinko shela yeche espuat. Hermanos, ángeles, shahun rat y ko wacho chruchlef y pompasiel y pichk. Ángeles con capacidad de volar y shkan pechanak chanak perchanak. Natach chiwat le Daniel tajin anorar. Katajin anorar de repente. Boom, shabaklun ángeles ka. Daniel chamatashich tawi. Ink patanak nembaich chaval lo que oración kan ya shpan contestar ma Dios. Shkoshach sherbaich Dios y solimpa ya. Y Daniel mahanat ni jamé katit khanschon ya, Señor, ya trinkuch. Ángeles cochar oración, Dios, y pichik, ya van a contestar oración. Chanakle. Ángeles cogen que capacidad, pero tremendo, con crie y shkan. La palabra de Dios dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. El hombre, yo como hombres, los ángeles. Yo los ángeles, claro. Va a seguir. Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12, el verso 7 al 9, quieren ir. Después hubo una gran batalla en el cielo. Y un gran problema, cachalal. Coge un problema. Coge un chaoj. Achuash peuri chaoj pa cielo. Hermanos. ¿Cómo es que para cielo, un lugar santo donde como Dios, donde como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde como ángeles, serafines, querubines y arcángel? ¿Cómo es que un lugar del paraíso de Dios en el tercer cielo? Que es un problema. Que es una gran batalla. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Leer. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Achkiri Miguel? Y era el arcángel Miguel. Miguel, Yashiar, Makatamat, arcángel, Chemier, Kamash Katamach. Miguel. Jefe juntir querubines, serafines y ángeles y juntir seres. Miguel arcángel. Y que Kaunak, San Miguel arcángel, chara. Muchas veces yo catamán historias en que mamá ojer que mamá y coger cuadro donde coge un ángel que no chapó jura espada en camsajo un dragón y niche San Miguel arcángel y ni mamá chue no abuelito ni chue y el San Miguel arcángel y el Zampa Satanás pasiel y con razón junto dibujo y colgar con chimuach pero con razón. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Ve?
Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Chla pasielo coge un gran problema, que es una batalla, que es una guerra entre el jefe de los seres celestiales, de los ángeles, Miguel el arcángel, con el diablo Satanás. Caí seres que chapchao, el arcángel Miguel y el diablo o Satanás. Satanás es el adversario de Dios. Dios. Diablo entonces el expulsado. Para expulsar. Hachalal. ¿Por qué Satanás? La serpiente antigua chará. Porque para Génesis, libro más antiguo de la Biblia, es que es Génesis. Y para Génesis, para el paraíso, Adán y Eva, una serpiente antigua, han engañar a Eva. Serpiente antigua, y Luzbel, y Satanás, y el diablo. Pero aquí to Krishna y Satanás, aquí can vivir y mojón que tirguash chkahre, mojón que rachoch chkah. ¿Será que mal que anche para paraíso? ¿Será que celta que anche para cielo Satanás marish pirewal para Ezequiel capítulo 28? Para Biblia Ezequiel capítulo 28, el verso 13 y 14. Aquí que han vivir, aquí que Satanás se cochcaja, aquí que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de todo piedra preciosa era tu vestidura. Satanás con Dios chicaj, huerta. Cambian katsat pot, nkayish, blusas, nkayish, huerto, adorno, ntzantzar, con delantales, nkayish, huerto, ntzantzan. Pero ya a veces plástico, cochara, shaki on pintur chich ntzantzan. Pertsiak Satanás xan kachalajeri, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalín, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. De oro, Jorziakxan. Rima cualquiera. Lucifer ma cualquiera ser cochlachka, buen que no enchará. Buen van crear Dios. Dios ni van nojon ser. Shmiriania Lucifer, Luzbel. Pero jaal manchará. Jaartziak. De diamantes, de oro. Ojo, montón de piedras preciosas. Camaya junto esmeralda, nahuel junto diamante, janu millones y millones de dólares rajil. Pero yari, can yarir tsiakro nojel. En Catamaj achkir posición ya. Si yari diablo Satanás era un ángel, un serafín, o era un querubín, o era un arcángel. Bueno, Ezequiel 28:14, nih. Tu querubín grande. Huele querubín grande. Grande, abuela. Repuesto la Satanás pa cielo, era un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dios, hermanos, campujo rey, anonchara, Luzuel, Satanás, chachi, diablo, jaal que no paciel, pemash anta valorar. Jaal manon Dios, chara jaal tsiak, chich trono de Dios, un querubín grande. Hermanos, pero más tsatriaría.
Satanás sach. Jaal que noche más rajo. A veces yo cachalal querían que casle mal. Coca más un cojón. Más cosas en cajo. Más ruin cajo. Y para que hoy que yo le coquirajil más paquin quejo. Cobat que poder ka más poder quejo. يريد ángeles, ¿sí? هتصاحب ángeles ولا يريد ángeles. يريد serafines, قلا يا خنان. يريد querubines. El España era grupo querubín, co el Satanás querubín grande, che. Cajo mamá querubín. Y eco chingar querubín. ¿Ve? Y el arcángel Miguel y el ajo num querubín, chica. Y haré guerra, ¿cacharás? Y haré batallas para el cielo entre dos grandes querubines. Perdón, entre un querubín grande y un arcángel grande. Y haré primer puesto, segundo, tercer, perdón, primer puesto, segundo, tercer, cuarto. ¿Ve? Entre Yaré querubines, juntir querubines, cojo más numshpan. Eri Lucifer. Yaré num kuan. Chcoch juntir chil, num. En vez de querubín grande, protector, Dios será. Pero chuiria, cojo jefe, eri Arcángel Miguel. Nimchka. La batalla en el cielo, cielo entre dos grandes jefes. Miguel el arcángel y el ángel se corca. Y Lucifer se han engañado ángel se okchit, Marnich Biblia que tanto Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra el diablo y sus ángeles que es una guerra, chicos. Hanutna. ¿Pero por qué es que guerra si achkik más rajo Satanás? Cana cuenta cachalal si yo un capa y error. Coca percajo más. Coca percajo más. Cana cuenta cachalal. ¿Por qué? Porque Satanás, que un poder, con autoridad, vestido de cosas finas, juntir como rey, bailar para cielo. Shajo más. Achkik en rajori. Isaías capítulo 14, el verso 12 al 14, Kerenich. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Achkish rajo Satanás. Nunca contlinea, we. Nunca tzhoch tenakama. Achkish rayich Satanás y manadish ancha orca Dios. El arcángel Miguel, primero, subiré al cielo, junto a las estrellas. Subiré al cielo, junto a las estrellas. Y haré una shrajo Satanás. Y la na shrajo. Para Apocalipsis 1:20, que estrellas y haré ángeles. ¿La? Haré cachalal. Para Isaías 14:12, ni Satanás, subiré al cielo junto a las estrellas. Subiré al cielo en lo alto, subiré al cielo en lo alto, en lo alto, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Pachalar? Ángeles, oye, Satanás, Rajorian, tok, jefe ángeles, Campacui ángeles, Rajón, Jewa,
sobre las estrellas. Campori ángeles. Carajorian a mandar ángeles. Pero a María van a mandar, ¿cachalal? Riasha querubín. Querubín grande. ¿A quién van a mandar, Jontire? El arcángel Miguel. Después, lo mismo, Apocalipsis 1:20, dice que las estrellas son ángeles. Katamá, que con Biblia, palabras proféticas de Daniel o Apocalipsis, estrellas, que son ángeles, ángeles. Después, levantaré mi trono, can trono, Achkichua cortrono, Dios cortrono. Per Satanás, trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Carajo, me sentaré al lado del norte. Achkikari me sentaré en los lados. Canchkin el norte, en Rajón Tziewacha. Aquí quería el norte. Hermanos, en el norte, Tachpan criar Génesis, Tachpan criar el paraíso, el Edén. El norte en representar delante de Dios, con Dios. El norte Ariri, con Dios. El norte en representar el lado donde Dios está. Achuar cu Dios. Cristo, pa cielo, en el oriente, pero en el lado norte, en la Biblia, y ahí achuar cu Dios. ¿Bien? Y Satanás rajón al lado del norte, Satanás carajón chiquin Dios. Aquí que puesto tajin chojij Satanás rewahueque. Tajin chojij el puesto del Hijo de Dios. Natach chihuahua, hermanos. Dios, ni la palabra Dios, está sentada a la diestra del Padre. ¿Ya? Cristo, el Hijo de Dios, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Satanás rajón al lado de Dios. Quiere decir que Satanás tajin chojij repuesto el Hijo de Dios a Jesucristo. Y ahorita tajin chojij ria. Después de subiré sobre las nubes. Subiré sobre las nubes. Yo con que pues ya no Beila chui tnubes chui sus rajón geuper. Achki careyare. Achalal. Shashu Cristo Jesús. Shashu nuestro Señor Jesucristo. Beila por wisuts. Jeri pakajolón. Tak Jesús shbal huawech shrutref. Tak shan resucitar shbal sobre las nubes. Shbal. Y el libro de San Mateo y Apocalipsis en la segunda venida de Cristo. Sobre las nubes. Satanás, el puesto de Jesucristo. El puesto de Jesús, el puesto más alto, el rango más alto. Van a mandar Jontir y Arin Rajoria. Después, seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Satanás, la joria, canjunan a Dios. Shmastachcha Satanás, que Satanás se ha creado, se ha criar. Shmastachcha Satanás, que cojo un Dios creador. Seré semejante al Altísimo. Shashu Cristo Jesús es semejante a su Padre. Me habéis visto a mí, habéis visto al Padre en Jesús. Jesús es semejante al Altísimo. En otras palabras, hermanos, es que el querubín grande, que es el diablo Satanás, Shrahotria, el puesto de Jesús. Shrahotria al lado de Dios.
Shahot Riash ante mandar los querubines, los serafines, los ángeles, juntos seres, Shahot honra, Shahot gloria. Nashi Oistachara, hermanos. Marish, que es una batalla entre Miguel Arcángel y sus ángeles y el dragón, la serpiente antigua y sus ángeles. Está bien. Miren el Hachalat, hueco, arcángel, querubín, serafín y ángeles. Si cojo un ángel, un Quijote de rango, un Quijote de puesto, ni hoy serafín, ¿chara? Y si cojo un serafín, un Quijote a querubín, un Quijote a querubín. Y si cojo un querubín, un querubín grande, ni hoy querubín grande, ¿chara? Pero un querubín grande, ni un arcángel, Mahumota. ¿Por qué Mahumota? Porque Shahun arcángel. Shashujun arcángel van a mandar y haré juntirla. Y haré puesto le Satanás. Marish, que es un problema, ¿por qué? Porque arcángel Miguel mandiat que puesto, porque haré. El arcángel Miguel ha hecho un estudio en Katzog. Miguel Arcángel. Ha hecho un estudio para Kachabar. Tajín en Anapuk Ojle, juntir versículos. Han que estudiar en la próxima. Te han de perder cada transmisión, cada grabaciones, cada videos, para el Evangelio y Salvación. Junch próximo estudio. Han de estudiar Miguel Arcángel. Achkiriria. ¿Por qué Satanás Shahoy era puesto? Matomo mircho yeri puert num yeri kamiyan. ¿Ve? Shahotria puesto yeri semejante al Altísimo. Ay, hermanos. Shahotria mjotechu y sotzcha. Daniel 7:3 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El hijo del hombre sobre las nubes y herir puesto en rajó Satanás. Cantó semejante al Altísimo. Para expulsar Satanás. Shkakpa, cantor Shil, Hanush can apoyar Shkakpa Catalar. Shkakpa. Shuasash Petrachochi, Shintarin Canun, a quien hermana Canuach, si cochincaj mundos, si cochincaj seres en el segundo cielo, y cochincaj seres no caídos, en la palabra de Dios. Wawesh Petrachochlev. Wawesh el Canujora Chochichrochlev. Pero te pone Wichichrochlev, te da cuenta Satanás, porque cojón van a mandar el hombre, Adán. Para cielo, cojón van a mandar el arcángel Miguel, Mashkowin de Chirich. Asashpa, Hat, Catel, Kitnancha, ojo, wey, Catel, Hatel. Satanás, pero igual. Shikon Chichrochlev, Kamachkin mancha, Sat Adán, Ria, autoridad para acá. El poder para acá, y al gobernador de este mundo, la Adán, y al rey de este mundo, el príncipe de este mundo, y diré Adán, y van a gobernar, güey, si oshka juntir chikap, juntir pájaros, juntir peces, juntir árboles, juntir seres criados, si oshka para Adán, rian van a dominar, güey, spidiaut y aquí manja. Puesto la Adán, puesto la le Satanás, el número 2. Número 1 era arcángel. 1, 2, 3, 4. El puesto más grande, el arcángel era 1. Satanás, el querubín grande y protector, número 2. Y el número 1, el hombre. Entonces Satanás, bueno, aquí manchara para que chaclach, así más chacter número 1 pasial, chac número 1, güey, chichrochlejo, ¿ya? Tenía que en algo. Cachalar, yo juntir, yo rascual Dios, ni hijas. ¿Será que juntir yo rascual Dios o shamana? ¿Será que rin cayin rascual Dios? ¿Será que yit cayit rascual Dios o maná? Cojon cita bíblica en Ichkas y yo rascual Dios, ¿no?
Can ahora para la iglesia, ne para la iglesia, ne can dirigir, ne can cantar para la iglesia, can predicar. Pero ¿será que can yorche Dios o ma yorche Dios? O sea, yorche Satanás. Cacanuj, ya ves, ni a penjen, hermano, shishbich bawi, spishpin hecho con leer, ya ni Romanos 6:16. Cacanuj para la Biblia, Romanos 6:16, quieren ir. Es como una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Yo esclavo, a chicken can machzich. A chicken can obedecer, a chicken can machzich, yo esclavo. Se yo esclavo Satanás, ¿can pecar? O yo esclavo Dios porque ¿can salvar? Ya sé, yo cachalat, no obedecer a Dios y tres esclavos a Dios para vida eterna, para justicia de Dios. A toc heredero de Dios. Si yo no obedecer a Dios. Pero si yo cachalat, ¿can obedecer a Dios? ¿Can obedecer a Satanás? Yo esclavo Satanás. Erit kaku bien. Canaba reflexionar, cachalal. Ahora para la iglesia, persiguen que va mentira. Y en esclavo Satanás. En que ahora para la iglesia, persiguen. Y como cristiano, cachnojet, van pan caslemal, no wach, crichiman caslemal, van mac juntir. Y en esclavo Satanás. Si yin virgen cristiano, Hanu chichruchlefi, oye, ¿qué cristianos? Hanut no cristianos, perseguía matgente que más Dios en los 10 mandamientos, la ley de Dios. Chachi. Un cristiano verdadero es obedecer a Dios, su palabra y sus mandamientos. Dios y aunque ley, Dios ya que el mandamiento, chacha anchara a Eva. Shia con mandamiento chica pa jardín del Edén, shia con prueba de obediencia que manitach tere fruto, tere chelar fruto, tere che manitach con prueba de obediencia. ¿Es que quería? Sach. Camacho chuchlef, Dios también siguió con prueba de obediencia los 10 mandamientos de Dios. 10 mandamientos, para Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos de Dios. Mahot un libro na kaulap cri ahue con mandamiento mana shupa Biblia koa Éxodo 20 del 1 en adelante chin kawlo juntir capítulo tsojari los 10 mandamientos de Dios. Si en cristiano, la palabra de Dios ni Romanos, soy esclavo a quien obedezco. Si tajin ya gancho lo que nampan a caslemas y tres esclavos Satanás. Yet na baula pan iglesia, pero na anamak, na wahawi na anamak, yet esclavo de Satanás. Yet tú le cristiano, pero tajina han violar los 10 mandamientos, yet esclavo de Satanás. Porque la prueba de obediencia que ya que Dios yela los 10 mandamientos. Achesh anchara Eva. Ya con prueba de obediencia, manitach tere fruto. Chesach. Can obedecer Satanás, quien más Satanás, y ya capa mac. Chewasash para paraíso. Chewasashal. Shpi sufrimiento, shpi dolor. Hermanos, cuando yo shankan obedecer al mal, shpir kaiwal shpir. Ko la Eva, copa jardín del Edén. Satanás tajin canuja, quien han derrotar el primer hombre, el que manda en el mundo, el príncipe del mundo, el rey de este mundo, y todo aquí en la Adán, con autoridad completa, dominio total, shirochlef, ki onk parja. Satanás ni chap ne kashayil, y Satanás tsuna, kiksinkian, chap a Eva. Dios shirchava, que matatak telefruto, sharmai, shpepas. Si te refruto na tok Dios, Eva shkachich, nok Dios, con prueba de obediencia es que Eva han tomado su decisión. Han tomado su decisión. ¿Van a obedecer a Dios o van a obedecer a Satanás?
Achkin panja. Ya no obedecer a Satanás. Mas machter sich Dios. Va. Spich que Adán chik tzatz chail shtach el fruto prohibido. Adán chik nich y kameirin achkin man. Spich chail nich tatjala manzana, ma manzana, ma uva saber achki fruta, Biblia man ihta achki fruto. Pero cojo fruto nich tatjar yere fruto. Tanan pe aprueba ma junaan manakamta. Shankok Dios, el fruto del conocimiento del bien y el mal. Pi Adán shanchik tomar decisión achkin man. ¿Van a obedecer a Dios que shich man tajtere fruto o van a obedecer washayil? Kas tjallo washayil, kas tkanch, kas ntsampar wach, kas archakul, kas arwi, kas arntzun. ¿Van a obedecer a Dios o van a obedecer la hishak? Shpi Adán shan obedecer hayil, shan obedecer a Eva, shan tomar decisión Adán. Shan obedecer a otra persona. Dios shpi dolor, shpi llorar, shpi la muerte, shpi enfermedades, shpi kayipil, okpkanakan, shpi el pecado, pues. Ya cuenta, chara, ya demasiado tarde, chica. Ya shock el pecado. Eva tzatak shpi kain, shkamsach, rcha, kanishnaran, tok, akipak kereshim banja. Demasiado tarde, chica. Ya shock el pecado. Lo mismo tajin años kachalal. Lo mismo tajin años como cristianos. Matajin solo iglesia adventista, iglesias evangélicas, católicos, juntir iglesias y coche chulochlef kachalal kari kanon. Cojon prueba de obediencia, chkawach. Prueba de obediencia son los 10 mandamientos de Dios. Ya 10, macanta 100, macanta 200, ya 10. ¿Será que tengan que cumplir kachalal? Eva yosh junt prueba de obediencia, chich matatajte la fruto. Jun. Ya han decidir, yo creo esclavo Satanás, ya no obedecer a Satanás. Si yo para la iglesia, para la familia, me tengo que obedecer los 10 mandamientos de Dios, quiere decir que no obedecer a Satanás. 10 mandamientos. Tajin jaltaj, tajin kijal. Y con iglesia tajin kijal los 10 mandamientos. Tachapara Biblia, Éxodo 20, tacanuj los 10 mandamientos y ahorita pana. Ni hija pastor, ni hija sacerdote, ni hija evangelista, ni hija predicador. Tan magta. Ya tan mag lo que copa Biblia. Prueba de obediencia. Si ya te machta prueba de obediencia, si no machta, Dios no pagan después. Apan infierno, sol osh, lágrimas, enfermedades, la muerte. Satanás canuja que es el hombre, el número 1. El número 1 en la tierra es Satanás. Hoy sin Chak, hermanos. Y contra Chak, simplemente Shkiak Parkaria, la autoridad del mundo, el poder, el dominio. Han dominado Satanás. ¿Por qué? Porque Shak, el hombre, el número 1 que Shirahot abuela, el número 2, Corey Querubín grande protector. Shirahot Shak, el número 1, han dominar para cielo. Mashkowinta. Pero güey, chichochlef sí. Han atacar al hombre, shksash hayit en contra chich. Shak el hombre, shakon. Es kama akechpanon yarewa güey. Pasielo que querena, arcángel, querubín, serafines, ángeles, shushwasashpa, querubín grande, querubín grande, shuasashpa pasiel. Pasiel mismo shankar el orden. Primer lugar, con arcángel. Segundo, con querubines. Tercero, con serafines. Y como cuarto lugar, con ángeles. Antes del pecado, con el hombre en primer lugar. Después los animales, las aves, los peces. Efesios, el libro de Efesios capítulo 6, el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Primer lugar, Kamawef. Principados.
Y eres número uno, cama. ¿Por qué? Porque checa el número uno, el hombre. Check, para lo que Dios ya echará. Después, contra potestades. Número 2 sería potestades. Después, número 3, contra gobernadores de las tinieblas. Gobernadores, tinieblas. Después, número 4, huestes espirituales. Cuarto, huestes espirituales. Después, huestes espirituales. El hombre. 5. Ay, Dios, cachalal. Camar orden, chichrochlev, querer nombre, acuya van a dominar principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales, pues el hombre, la mujer, los animales, las aves, los peces. Aquí querer principado, aquí querer principado, iriri, Satanás. Príncipe de este mundo, en Cheriash, han que nombrar, yo soy el príncipe de este mundo. El gobernador de este mundo. Shlakacher poder Adán. Kamariam van a mandar chichrochlev. Y como Satanás, satka kirbanon hueve. 1, 2, 3, 4. Kamaria caria número 1, chic. Owe chichrochlev. Mashkowinte chikaj. Yasha número 2, lapa cielo para el paraíso, para el tercer cielo. Kamawe chichrochlev, shok el número 1. El principados. Sher anch coordenar si Satanás huertan copiar Dios. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Pues en pie el hombre. Manarina ka ajanutana pecado cochichrochlev. Janutana atishin bantachichrochlev. Cola alokoma koye kamsanel. Cola en kanuj kashel ki parejas. Con la opoji cojola mahana que junaya cochki kishayil na irche ya kunak chiki shoki coli shoki y kunak kach achika y opoji na kai cojolana fornicación, adulterio, asesinato. ¿Por qué? Porque paquicaria principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, katiras koyo mariri muchin que anchikan que joyo que jore kokikamsaj pa pecado. Gehorie, Satanás y Jotir, ángeles caídos, se van a dividir para grupos. Gehorie, el hombre y la mujer, manecoponte, hasta ángeles, serafines, querubines, arcángeles y Dios, manquejota. ¿Qué manquejota, rieri? Rielo con quejos de que yo, chachi. ¿Por qué fue pecado? Porque Satanás, Najin, Beilach, como león rugiente buscando a quien devorar, campujo león, anpen canuncha. Mal parado, shulhum kaunak shkuajre, shka en tentación. Kama kachalal, cuesta canon. Cojo un gran problema, shkawushok kama. Es de kama kayunet chikajko. Título ka estudio seres que vinieron a la tierra. Akushk seres ri. She es pa cielo, she piparo chlev. Yeri principados, potestados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, Satanás y sus ángeles. Yariri seres shepi pa cielo y shebakrun paro chlev sheknai tselchero chlev. Como la humanidad coge un grande problema, es de que Satanás tiene que reclamar que rochlev chiria, que jonti kap chiria, que jonti cher chiria, jonti unak chiria, riet chiria, a familia, rien tajin que rien knok chiria, que yen chiria. Satanás tajin nchojij huascual maal que le pertenecen a él, que chiria, che lo uchien, che poquien, yemashin chqih te shebo kanok kionel, shinki kan aceptar, shinki kan obedecer. Y como Romanos no dijo que no obedecer, pues ya creí que tres esclavos. Si no obedecer a Satanás y tres esclavos, Satanás, no desobedecer a Dios. Si te
esclavo Dios es para justicia, para vida eterna. Tajinan obedecer a Dios. Manarinas que cachalal con kiko sabios tajin bailar. El libro de Mateo, y sabios tajin bailar. De repente se pone un ángel. ¿Qué? De repente se apagó un ángel. No temáis, matishich winch ángel. Les traigo buenas nuevas. ¿Qué? Marijo un ángel hanut me contentran sheba kturich coch yeushi sabios oye cajio no hanun ich bíblico meyan shel kturich coch es matishirtiwi shin campo buenas noticias yo buenas nuevas buenas noticias achke ya chet sabios achke chkish bantag les ha nacido un salvador del mundo content knakan va content nawan tqachala Yittat, yitnan, yitkapoj. Content nawan. Que después de que Satanás corchapro nojel, itzel, corjupa pecado, cojan achan echwin shintzlawin. Shimbajona lakma shinat shimani na arrepentir, escrima shanat shan. Escribí Satanás y las potestades, gobernadores, las huestes espirituales, y ari manamanarí jun sach manri Yekot kunak yeko peterkai kithonya yeko prostitutas yeko unak kanun kikashel ki parejas ko ki amantes marico mentira yo adventistas nunca obedecer los 10 mandamientos pero a veces me fui para la iglesia para sábado sábado Kawaki kusama kaka negocio patksaw a escondidas shan kawaki kaan checa Dios ri eri jontiri Satanás manap manrajote ne copón pa cielo pero la buena noticia es que Cristo Jesús shalash y contra shalash hermanos shuasaj el poder para Satanás en la cruz del Calvario. Contra Jesús, cruz del Calvario, Shuasaj el poder de Satanás, Shuasaj el poder de los potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales, Shuasaj Cristo Jesús, Irishok, el Salvador de este mundo. Shekorna liberar a la esclavitud del pecado. Jesús Peshkorna libertario, Shaka libertar para Satanás. Yet irien, ya yochik salvos, ya yochik libres en el pecado. Cayeto chicris y copanawana, a seguir pecar, taban a pecar, hat pan infierno, hat ka Satanás. Pero Cristo Jesús, shpian y sheria oportunidad que hermanos, Cristo Jesús es nuestro Salvador. Cristo Jesús han derrotar a Satanás en la cruz del Calvario. Shaka la vida eterna, a Dios. Cana orar, cana leer la Biblia, cana leer la lección, cana visitar enfermos, que cana visitar un nakakush, majana que tamar chaval Dios, akush me van a pan iglesia, que canuj. Cachalar porque seres, shepipa cielo, shekachrochlev son seres malos, seres caídos. Seres que han destruir, mejor tacanuj Dios van a aceptar a Cristo en nuestros corazones. Van a aceptar a Cristo panawan. Van a aceptar a Cristo como tu único bendito Salvador. Cancora kamak hermanos. Que chunak mejor mak. Pero van a luchar. Cacanuj Dios, van a orar, jopan la iglesia, van a bautismo. Dios es grande que está el único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, hermanos, y allá la vida eterna. Dios quisiera bendecir, y haré lo que es kama, y haré el título katema, seres que vinieron a la tierra, y haré, se van a expulsar para cielo, tajinkan, molesto para tierra. Marico, hambre, África, terremoto, requistak, chicap, requis juntir al mundo, tajinchachi, fuerte pecado. Pecado que me han cachado normales, chicachuachaunak. Redes sociales, mucho nada.
Tina aceptar a Cristo en su corazón y van a aceptar a Cristo pawan, Dios koto, en con oración, en kaikis. Mateo chava katat kochkar shah una oportunidad que shah chaval tana tocar can para que octo obediente chara chaval Señor y cha mandamientos. En el nombre de Jesús chaval. Amén. Mateo Chiva, amigos, hermanos, Dios que nos bendecir. Hasta la próxima.